alguien me dijo, a mí se me hace difícil creer que Cristo vuelva. Qué bueno. Y dije, ¿tú eres cristiano? Me dijo, sí. ¿Y por qué? Me dice, es que yo creo que eso es algo increíble. ¿Sí? Wow. Pues mira, déjame decirte algunas cositas increíbles. Parece increíble que Dios haya hecho el mundo. Parece increíble que Dios haya hecho el ser humano. Parece increíble que Dios haya puesto a Noé en el arca en medio de un diluvio. Parece increíble que Elías pudiera convocar y cayera fuego del cielo. Me parece increíble que Dios haya abierto el Mar Rojo. Me parece increíble tantas cosas, incluyendo que Dios se hiciera carne y se dejara matar por el ser humano. Si tú no puedes creer en eso, no puedes creer que Cristo va a venir. O creemos o no creemos. No podemos ser selectivos con la palabra. Vamos hoy a hablar de cómo se entrelazan estas dos líneas conocidas en el mundo escatológico, del griego escatón, aquello que habrá de acontecer al final. Uno conocido como el arrebatamiento y en muchos círculos de estudios, también llamado el rapto, y el otro conocido como la segunda venida de Jesús, porque son dos eventos distintos. Primero vamos a concentrarnos un poco en lo que llamamos la promesa de esperanza inminente. Ahorita hablamos de eso. Después hablaremos de los textos vinculados con la segunda venida y luego la diferencia con otros textos parecidos, pero que dejan una ventana de esperanza para que la iglesia espere un levantamiento en vida. Empezamos diciendo esta noche sobre la resurrección de los que han muerto en Cristo y de aquellos que estando vivos son arrebatados con el Señor para encontrarse con Él en las nubes, en una esperanza inminente y bienaventurada de la iglesia. Bienaventurada porque es un evento de dicha, de bien, de gozo. La base está en varios textos, sin embargo, no es menos cierto que el principal de todos ellos es la primera epístola a los tesalonicenses, en especial los versos, el capítulo 4, los versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, no mandó a nadie, es Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Había un problema en la iglesia de los tesalonicenses. Los primeros discípulos se fueron a predicar porque eso fue lo que Cristo les dijo, que se fueran a predicar. Y ellos se fueron a predicar. Y la gente empezó a convertirse en grandes cantidades con un mensaje que tenía 4 puntos. Cristo es el Mesías, Cristo murió y resucitó, Cristo sana, salva y Cristo regresa.
y el regreso lo veían inminente. No estaban predicando porque iba a ocurrir dentro de 2000 años. Era en ese momento que predicaban, dice, de este momento en adelante, en cualquier momento, Cristo regresa. Eso pensaban los discípulos. Y no solo lo pensaban, lo vivían. Porque la gente dice, Cristo viene, pero no lo está viviendo. Como que no lo esperan. O sea, viven como si no lo esperaran. A ver qué pasa. Y usted tiene que vibrar con una esperanza de vida de que usted no pertenece a este mundo desde el día que usted se convirtió. Que su ciudadanía está en los cielos. Y que mientras esté en esta tierra, usted goza de las bendiciones de un Dios que quiere que usted esté con Él al final del camino para siempre. Entonces, toda esta gente se convertía, vendían lo que tenía, repartían a todo el mundo, porque Cristo venía pronto. Y a mí me parece eso loable. Que Jesús no haya regresado en ese momento, no es culpa de ellos, es una decisión del Señor. Pero que hicieran ellos lo que tenían que hacer, me parece espectacular. En Tesalónica, la gente empezó a morir y levantaron una bandera y dijeron, mira, se nos murieron unos hermanos y Cristo no ha venido. ¿Qué va a pasar con ellos? Y es genuino porque había muchas teorías. Unas eran que la gente moría y ahí se acabó. Otros decían que morían y a saber qué iba a pasar. Otros decían que iban al seno de Abraham, pero la iglesia proclamaba que caían en las manos de Jesús. Pero Jesús no había regresado. Y el apóstol Pablo le dice, no ignoréis los que ya han muerto. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y esos que ustedes hoy están preocupados porque se murieron sin ver el regreso de Cristo, son los primeros que se van a levantar. Es un mensaje de esperanza, pero hasta el final, a la médula. Pero no solo eso, Él mismo se incluye cuando dice, y nosotros. Pablo está esperando que Cristo venga en vida. Él está esperando verlo, porque dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo que se levantaron primero, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Romanos, capítulo 8, verso 23, vuelvo a ese texto ahorita, ¿sabes? No se crea que lo voy a soltar así de fácil. El mismo apóstol escribe, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Más profundo que eso, no creo que exista algo. Pablo le está diciendo, tu fe en Cristo es tan seria que ha establecido un compromiso donde el Espíritu ha puesto una primicia en ti. ¿Escucho eso?
No lo digo yo, está ahí en el texto. Ahorita la pastora habla de primicia, de mis primicias al Señor. Aquí dice que el Señor ha puesto la primicia de su espíritu en ti. Por tu creer. Y esa primicia hace que aunque tú no te des cuenta, tu espíritu gima. ¿Para qué? Para encontrarse con el espíritu. Mediante una adopción. ¿Por qué una adopción? Porque yo soy un humano mortal, pecaminoso, justificado por la sangre de Cristo, pero el Espíritu me está diciendo, sí, pero te vamos a adoptar para transformar tu vida y que seas un ente espiritual juntamente con el Señor. Y por eso él habla de la redención del cuerpo. De otro cuerpo. No está hablando de gente muerta. Está hablando de los vivos. De que tu cuerpo, al ser adoptado por el Espíritu, en ese gran día de redención, se convierte en un cuerpo glorificado que no sabe lo que es hambre, no sabe lo que es sudor, no sabe lo que es cansancio, no sabe lo que son enfermedades, no sabe lo que es dolor, sino que estará todo el tiempo adorando y alabando al Rey de Reyes y al Cordero de Dios. En la epístola a Tito, capítulo 2, verso 13, le dice que él está aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, no es cualquier esperanza. Todo el mundo tiene esperanza en algo, pero él dice, no, la mía es una esperanza bienaventurada. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una de las epístolas a punto de que lo ejecuten. Y está diciendo, y espero en Cristo su manifestación gloriosa. En primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Aquí donde se viera un montón de gente. He aquí os digo un misterio. Vamos a parar ahí un momentito. Estoy fresquecito, tengo ese brazo para tirar 9 entradas completas, ¿sabes? Y sé que tengo 9 entradas mañana, pero no importa. Mañana es mañana, hoy es hoy. Que entre hoy y mañana puede venir Cristo a buscarnos. ¿Qué es eso de un misterio? Es un misterio en el texto bíblico. Ah, sí. Claro. Porque el Espíritu Santo revela los misterios que hay en el corazón de Dios. Cuando Pablo está hablando de un misterio, está hablando de algo que el Espíritu le ha revelado que está en el corazón de Dios. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios, yo tengo que creerlo porque si alguien sabe de el Espíritu Santo y del Cristo resucitado, es Pablo, más que los otros que habían caminado con Jesús. Gracias a él sabemos muchísimo. Mira el misterio, que ya no es misterio, porque se nos ha revelado. No todos dormiremos. ¿Se acuerda de usted, Tesalonicenses? Los que duermen en Cristo. Dicen, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Algo había en la iglesia inicial
que hablaba de una esperanza bienaventurada, sea que la persona moría sin ver a Cristo o que la persona pensaba que habría de verlo en vida, en algún momento el Señor se les reveló diciendo: voy a regresar, pero va a ocurrir algo con los que creen en mí. Segundo, ahorita retomamos el tema otra vez. Segundo, Jesús mismo enseñó que Él iba a regresar. No es un invento de la iglesia. No es un análisis de escatología. No es que se reunieron los gurús del mundo a decir: vamos a hablar de esto. Mira, de verdad Jesús va a regresar. No. Él mismo lo dijo. Jesús enseñó que Él regresaría a la tierra. Cuidadosamente, Él le advirtió a sus discípulos que estuvieran constantemente preparados para su regreso. No sé cuántas parábolas y cuántos discursos de Jesús hay exhortando al verbo velad, vigilad, estar pendientes, estar preparados. Constantemente Cristo se detenía y traía una parábola como las de las 10 vírgenes. No solo vigilen, estén preparados, tengan sus lámparas llenas de aceite y tengan adicional por si acaso, para que no les falte. Hablaba de cuando el hombre de la casa sabía que el ladrón habría de asaltarle. Ya estaba listo y preparado. Por lo tanto, como no sabes a qué hora te va a asaltar el ladrón, estar preparados por si acaso. También les anunciaba y les decía en el Evangelio de Lucas: vendrá el día y habrán 2 hombres en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y habrá 2 mujeres en la casa, porque las mujeres no se pueden quedar. Habrá el momento donde una sea tomada y la otra sea dejada. No hay duda alguna que Cristo estaba hablando de que en algún momento se habría de ir y regresaría a buscar los suyos o regresaría a establecer su reino. Los discípulos entendieron que en su era actual ese periodo de tiempo terminaría con el regreso de Jesús. Por eso le preguntan en Mateo 24:3, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Cuándo será tu regreso y cuándo será el fin? 3 preguntas compuestas. ¿Qué cosas? Las cosas que estaba hablando sobre Jerusalén. ¿Qué señal? Y ahí hablamos de las señales de ayer. Y otra pregunta, y el fin del siglo, que era el regreso. Por eso él dice, tienen que pasar muchas cosas antes que venga el fin. Pero ellos pensaron fielmente que era en su tiempo que Cristo habría de venir. La garantía de su venida era una de las verdades más profundas con las que él consoló a sus seguidores antes de su muerte. Jesús le anuncia 3 veces a sus discípulos que lo van a matar. Y hay una angustia en su corazón, así que tiene que buscar un suero para poder consolarlos. Y el consuelo era que él iba a resucitar y que habría de regresar. Juan 14, versos 2 y 3. La pastora lo leyó ahorita y yo me reía diciendo, qué conexión tan buena. Vamos a ver esto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré y os tomaré para que donde yo estoy, mire a ver si en ese verso 3 dice, y vendré otra vez para juzgar la tierra y establecer mi trono.
No, ¿verdad? No puede decir eso porque en el anterior dice que es en las moradas de la casa de su papá, no es en la tierra. ¿Sabe por qué los discípulos se gozaron con este texto? Porque ahí envuelta hay una costumbre, una tradición del Medio Oriente que vino a Puerto Rico con los marinos de Colón, que algunos eran árabes y otros judíos. ¿Usted ha escuchado alguna vez en su vida el refrán, el que se casa para su casa? Eso viene del Medio Oriente. El novio, el enamorado, le dice a su papá, me gusta la hija de don fulano. ¿Cuánto te gusta? Tanto como para casarme con ella. Pues vamos a ir a hablar con don fulano. Y padre y futuro novio van a hablar con padre y futura novia. Se saludan, se dan la mano. Mi hijo está interesado en tu hija. Vamos a cuadrar esto con un arreglo prenupcial llamado desposamiento. Y la hija se va a convertir en una mujer desposada. Le van a dar un precio. Por si acaso el hijo se arrepiente, que la muchacha con el desaire y el dote que le han dado pueda sobrevivir la vergüenza. Primera pregunta del papá de la novia. ¿Dónde va a vivir mi hija? El padre le contesta, el del novio, en casa hay terreno, vamos a construir al lado, para que entonces cuando se case tu hija venga a vivir con nosotros. Esa es la tradición. Pues cuando termines la casa, hacemos la boda. ¿Y qué va a hacer la novia? Esperar. Sí, pero esperar ¿cómo? Porque hay muchas formas de esperar. Haciendo el traje. Para que cuando el novio diga la casa está lista, hagan la boda rápida. No, ahí empieza a hacer el traje. Ella se va a casar. Y cuando terminan la casa, el novio va y le dice al papá de la novia, sin el papá, ya tengo casa en la casa de mi papá. Ya nos podemos casar. Ponme el verso otra vez ahí. Ponme el 2, por favor. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para la novia que es la iglesia. Ya las casas se están terminando. Y la Biblia habla de que hay unas bodas en el final de los tiempos que se llaman las bodas del Cordero entre el Hijo y la iglesia. En el momento de la ascensión de Cristo, 2 ángeles vinieron al grupo de los discípulos que estaban reunidos para repetir la promesa de que Él regresaría. Hechos 1, verso 11. Ellos declararon que Él vendría de la misma manera que se había ido. Esto claramente significa una segunda venida de Cristo literal, física y visible. Si Cristo se va envuelto en las nubes y los ángeles le dicen, así como lo habéis visto ir, así va a regresar, vendrá también en las nubes. Los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Repasemos algunas notas dentro de las epístolas. Las epístolas del Nuevo Testamento se refieren frecuentemente a la segunda venida.
y a través de los pasajes de la Escritura que tratan de este tema, recurre la idea de la inminencia. En otras palabras, es inminente que Jesucristo vuelva. Aunque habrá un periodo de tiempo entre la primera, que es el nacimiento, y la segunda, que es el regreso del juicio. Todas las enseñanzas acerca del regreso del Señor enfatizan que acontecerá repentinamente y sin previo aviso. Que los creyentes deben estar siempre en un estado de preparación continua. Los creyentes en los primeros días de la iglesia vivían en un estado de expectación. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 7. Si la tienen por ahí, varón, está dando la ayuda fuertemente. De tal manera que nada os falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, muestra que él tenía la esperanza de que todavía estaría vivo cuando Jesús regresara. Pero dentro de todos estos textos se cuela algo que requiere que lo atendamos con calma y precisión. Note usted, hermanos y hermanas, que no me he salido de la Biblia, que no he citado el libro de nadie, porque mi esperanza está en lo que dice Cristo, no en lo que diga nadie. Una comparación de los pasajes de las Escrituras relacionados con la segunda venida muestra que algunos hablan de un acontecimiento visible a toda la humanidad que implica el juicio contra los pecadores. Apocalipsis 19, versos del 11 al 21. Lo que aparecerá en estos versos es este regreso visible, que sí es la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, la visión de Juan. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, porque es fiel a su palabra y verdadero en su cumplimiento. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, que implica que él es Rey de reyes y Señor de señores. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Usted cree que usted viene con Cristo a pelear la batalla del Armagedón? Bájese de ese caballo, porque usted está allá arriba ya, tranquilo, y una vez usted llega allá arriba, no creo que usted quiera venir para acá abajo a nada. Hay gente que nunca se ha montado un caballo de una machina y quiere venir a pelear. Están viendo mucho Lord of the Rings y todas esas cosas. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Hermanos, la espada aguda es su palabra. Porque la Biblia le ha dicho a las naciones cómo se tienen que comportar
cómo tienen que vivir ante el Dios de las alturas. El Dios que hace juicios es el Dios que antes pone las reglas de cómo se va a vivir, para a través de las reglas reclamar el comportamiento de la gente. Dios no es injusto. Dios le ha dicho al mundo a través de los creyentes cómo deben comportarse, porque este día le va a pedir cuentas y factura a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de toda la ira del Dios Todopoderoso. A esto en escatología se llama el día del Señor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este evento, que es la segunda venida de Cristo, aquí no se habla de recoger creyentes. Aquí no se habla que los creyentes ascendieron al cielo. Este evento es el que culmina la gran tribulación. Todo ojo le verá ahí. Ese día es que todo ojo le verá. Y las naciones harán lamentaciones por él. ¿Por qué? Porque habiendo escuchado el mensaje, lo negaron, lo traicionaron, le dieron la espalda y ahora lo ven que regresa, pero ya es tarde para poder entrar en la misericordia que estuvo hasta que la iglesia se mantuvo predicando en la tierra. También hay un evento no considerado como una venida que será conocido solo por los creyentes y que resulta en la redención de estos en la tierra. Esa segunda, conocida por muchos de los grupos evangélicos, se llama el rapto o el arrebatamiento. Es una palabra que no está en la Biblia. Y rápido hay gente que ataca diciendo, esa palabra no está en la Biblia. Y le vamos a contestar, encarnación tampoco está en la Biblia. Y Cristo se hizo carne. De hecho, donde único la palabra encarnación tiene sentido es en Cristo. Dios se encarnó. Esta palabra ha sido usada tanto que una de las definiciones para esta en inglés es cuando Cristo levanta a su verdadera iglesia y a sus miembros a un reino más allá de la tierra, donde todos disfrutarán de la felicidad celestial con su Señor. La palabra raptar se podría usar para traducir la palabra arrebatados de la primera epístola de los Tesalonicenses en el capítulo 4 y 17. Jesús dijo que su venida resultaría en situaciones donde un individuo sería llevado de un lugar mientras el otro sería dejado. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Y para dónde va el que es tomado? A morar con él. Se lo llevaron del campo, se la llevaron de la casa, no estaba muerto. Esto indica un traslado repentino de los creyentes de la tierra, mientras los no creyentes quedan aquí para enfrentar
la gran tribulación. ¿Cree usted que Dios, siendo tan justo y tan bueno, tendría que dejar a su iglesia para que viviera las calamidades que le tocan a los injustos y a los impíos a la misma vez? Para entonces, ¿por qué tendríamos que creer? Si nos va a tocar lo mismo, ¿cuál es el premio? Mañana hablaremos del mensaje a las 7 iglesias, pero le adelanto que al final de cada iglesia hay un premio. Pero todos los premios son celestiales. Ninguno es terreno. Que la corona de vida, que el fruto de la vida, que se siente a la diestra de mi Padre, que sea columna del nuevo templo, que tenga una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ninguno es aquí. O sea, ¿por qué Cristo va a venir, dejar la iglesia en la tribulación para hacer una fiesta de celebración y premiar la iglesia en la tierra? No hace sentido. No hace sentido. El apóstol describe el regreso del Señor como un tiempo de juicio para los impíos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 7 al 10. El apóstol dice, cuando Cristo regrese es un tiempo de juicio para los impíos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a seguir con la otra, versos del 13 al 18, Pablo considera un aspecto diferente de la segunda venida. Este breve pasaje es la enseñanza más directa y clara sobre el rapto en el Nuevo Testamento, porque solo habla de los creyentes, tanto vivos como muertos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí se paró el grupo. Los que creen en Cristo, que tienen esperanza, versus los que no creen, que no tienen esperanza. Solo habla de los creyentes. Dice, porque si creemos en Cristo, que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note usted que en este texto Jesús no está hablando, Pablo no está diciendo nada sobre los injustos que verán a Cristo en este momento. Solo habla de los creyentes. Pablo describe la venida de Jesús en el aire, pero no dice nada de que Cristo tocará los pies o vendrá sobre la tierra, como dice otro pasaje que acontecerá en su venida. Es el momento cuando se cumplirá, como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, y seremos uno con él. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La misma palabra griega usada en Primera de Tesalonicenses 4:17, que habla sobre ser arrebatado, se usa en Hechos 8, verso 39. Agárrese a la silla. Hechos 8, verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo, hermano? Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por el camino.
Gloria a Dios. Pasó aquí. Está en el agua. Lo está bautizando. Lo bautiza en nombre de Jesús. Sale. ¡Fum! Se lo llevó el Espíritu. Y el eunuco, adiós. Hay que leer Biblia. Se está dando cuenta, ¿verdad? Ahorita le hago un cuento de eso. El segundo versículo dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, identificando el origen del poder que llevará a los creyentes de la tierra en el rapto. Si el Espíritu pudo arrebatar a Felipe de la presencia del eunuco, puede arrebatar la iglesia de la presencia de la tierra. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, Pablo llama el rapto nuestra reunión con Él. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, qué cosa más bella. La palabra griega aquí traducida reunión es la misma palabra traducida como congregarnos en Hebreos 10:25, refiriéndose a la congregación de los cristianos que se reúnen para alabar el nombre de Dios. Jesús nos convoca y nos reúne. Y olvídese el cuento chino ese de que cuando usted esté frente al Señor le va a preguntar, eso no va a pasar. Usted va a quedar igual que yo, estupefacto. Y lo único que va a salir por esta boca es gloria al Cordero, que vive y reina por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, porque es la culminación de su fe. Usted no se ha dado cuenta que está matriculado en un proyecto y que lo que viene de camino es el día de su graduación. Y cuando llega la graduación, usted no piensa en ninguna otra cosa que no sea en desfilar y ver la gente que se gradúa con usted y el premio que le van a dar, si le van a algunos, si le dan un diploma, porque usted alcanzó la meta al final. Es lo que decía Pablo cuando iba camino a la muerte. He peleado la buena batalla, he corrido la gran carrera. Se va a encontrar con Cristo. No debe haber un anhelo más grande en su corazón que querer encontrarse con Jesucristo, y eso implica todos los días desear ver al Señor en vida. Aleluya, gloria al Dios de las alturas. El arrebatamiento sobrenatural de individuos piadosos, también conocidos como justos o íntegros, de la tierra, no es algo desconocido en las Escrituras. El suceso más destacado está en Génesis, cuando un hombre llamado Enoc se desaparece milagrosamente de la tierra y va, dice el texto, caminando con Dios. Dios se lo llevó. Algo vio Dios en él que dijo, me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Y este era tremendo individuo. Su descendencia es Matusalén. Y Matusalén significa el hijo antes de la prueba, porque después de Matusalén viene el diluvio. Este hombre estaba conectado con Dios. Nadie sabía del diluvio, pero él lo vio. Y Dios dijo, tú estás demasiado Enoc. Vente para acá. Conmigo. Y usted y yo a lo mejor no tenemos las visiones de Enoc, a lo mejor no tenemos la mente de Enoc, y obviamente no somos Enoc, pero ahorita te hablé de la primicia del Espíritu que está en ti, y esa es la que Dios va a mirar
Mira quién está aquí, la primicia. Vente conmigo, vente para acá. Dios es el que quiere que tú vayas a morar con Él. Jesús en Juan 14:3 no está respondiendo al capricho de los discípulos. Llévame contigo, queremos irnos contigo para donde tú vayas. Es Jesús el que les dice, yo me los voy a llevar. Es el deseo de Cristo. Es el anhelo del Señor, que todos los que han creído con Él estén con Él. El autor de los Hebreos llamó esta experiencia un traspaso evitando la muerte. Hebreos 11:5, hablando sobre Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y te dice, ay, varón, yo tengo un historial que no es el mejor. ¿Te convertiste? Es que yo he hecho cosas que... ¿Aceptaste a Cristo? ¿Por qué tú crees que el texto dice, y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, y este es Jesús, Cristo Señor nuestro? Porque cuando el Señor vaya a buscar a los que le agradan, Jesús se para por el medio y dice, este es de nosotros. ¿Y este quién es? Fulano. Pero no, este se arrepintió, este es de nosotros. ¿Por qué usted cree que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Porque Él es el que interviene por ti y por mí. No es María. No son los santos. Es Cristo. Porque Él es el que puede perdonar los pecados. ¿Se acuerda el paralítico que bajaron por el techo? Cuando decía Jesús, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder y puede perdonar los pecados. Que puede perdonar los pecados. Oh Dios, tus cuentas están limpias con Cristo. Vas a ser traspasado de aquí a allá como Enoc. Algunos aspectos del traspaso de Elías fueron distintos al de Enoc, pero también implicó un arrebatamiento repentino de un creyente del mundo sin experimentar la muerte. Yo quiero que usted sepa que a veces nosotros somos bien selectivos con la Biblia y buscamos los textos que nos gustan. Ay, déjame buscar el texto de Elías con los profetas de Baal. Espectacular. Pero cuando usted lea que a Elías se lo llevaron, lea los textos antes. Eliseo entró en una aldea y los hijos de los profetas le dijeron, a tu amo a tu señor se lo van a llevar hoy. ¿Usted sabía que la Biblia decía eso? Y él fue a otra aldea y volvieron los hijos de los profetas. Mira, a tu amo, a tu señor se lo van a llevar hoy. Porque el Señor había revelado en los profetas que era un tiempo donde Él quería llevarse a Elías. Y no era secreto que se lo iban a llevar. Pero ahora yo quiero que usted piense qué pasa con el mundo que no cree. La iglesia está anunciando que se va. La iglesia se va. La iglesia se va. Y acá no te van a decir, mira, ponte para tu número, que la iglesia se va. Y un día de esto, cuando usted menos lo piense, el Señor arrebata a su iglesia y la levanta de la tierra. ¡A su nombre! Santo es el Señor. Pablo dice que esto es un misterio que Dios le ha revelado. En Filipenses capítulo 3, verso 21, Pablo relaciona la venida del Señor con el tiempo cuando el cuerpo de la humillación nuestra será cambiado. Otra referencia para el rapto. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Pues ciertamente la iglesia va a pasar situaciones. Pero dice, será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Los pasajes que corresponden al rapto describen la venida del Señor por su pueblo. Los pasajes que se refieren a la revelación de Cristo en su venida son aquellos que tienen que ver con los juicios de Cristo contra el mundo. Colosenses capítulo 3, verso 4, trata de los creyentes que aparecen con Cristo en su venida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pues entonces no hay que esperar su regreso, porque cuando Él regrese, ya los santos se han ido manifestando con Él. Judas, la epístola de Judas, capítulo 1, verso 4, también prevé la venida del Señor con su pueblo para ejecutar el juicio que muchos otros pasajes mencionan en relación con su venida. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Separa a los creyentes de los demás. Por cuanto las Escrituras no se contradicen, parece razonable concluir que los pasajes que describen la venida de Cristo por los santos y con los santos indican dos fases de su venida. Nosotros creemos que es bíblico suponer que el intervalo entre los dos es el tiempo cuando el mundo experimentará la gran tribulación, implicando el reino del anticristo y el derramamiento de la ira de Dios sobre los injustos. Aunque el pueblo de Dios quizás sufra muchas aflicciones antes de la venida del Señor, la iglesia será llevada antes del periodo conocido como la gran tribulación. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 8, Pablo indica que ciertas cosas tienen que acontecer antes que venga el día del Señor, que es parte de la gran tribulación. Pudiera empezar. Un individuo llamado el hombre de pecado, el anticristo, aparecerá. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo está diciendo, mire hermano, ciertamente hay un espíritu de maldad, de injusticia, de iniquidad, que va a reinar en la tierra y que se ha manifestado, pero no puede lograr su objetivo porque el Espíritu Santo está en la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la tierra? Es bien sencillo. Jesús dijo, me voy, pero les dejo mi Espíritu Santo, mi Consolador. Por lo tanto, la manifestación de que el Espíritu Santo está en la tierra es porque la iglesia está en la tierra. Y el Pablo dice, y eso es lo que lo detiene que se manifieste. El día que se ha quitado, Él se podrá manifestar. Pero usted no va a estar aquí, porque usted representa el Espíritu Santo. Donde usted está, el Espíritu Santo está. Donde usted está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, el diablo no tiene nada que buscar con usted. La misma palabra dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y este de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque tiene terror a lo que vive en usted.
El misterio de injusticia ha estado operando desde el tiempo de Pablo, pero está restringido por el poder del Espíritu Santo que obra en medio de la iglesia verdadera. Solo cuando la iglesia sea llevada de la tierra por el rapto, este hombre de iniquidad podrá aparecer públicamente. Olvídese de averiguar quién es el anticristo. Concéntrese en adorar a Cristo. Pablo advierte en la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 4, versos 2 y 3. Enseña acerca del día del Señor, advierte de la destrucción que éste traerá sobre los injustos, pero enseguida aseguró a los cristianos que los que son de Cristo no serán vencidos. Todavía hablando del día del Señor, Pablo escribe: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Parece claro que él está indicando que aquí la liberación de los creyentes de los juicios del día del Señor no está incluida dentro de la gran tribulación. Usted no está en esa agenda, porque para eso usted ha creído, para estar libre del juicio de Dios a las naciones. En el Nuevo Testamento, los cristianos son repetidamente exhortados a velar en vista de la venida del Señor. Nunca se les enseña a velar por la gran tribulación. Nunca se les exhorta a velar por la llegada del anticristo. Esperar que todas cosas tengan que suceder antes del rapto destruye el sentido de inminencia que respecto a la segunda venida de Cristo aparece en todo el Nuevo Testamento. Los creyentes sí recibimos instrucciones de que tenemos que esperar al que viene de los cielos. Esperar que de los cielos aparezca el Hijo, no la gran tribulación. Cuando las señales del fin de la era son evidentes, debe erguirse y levantar su cabeza en expectación de su redención y no de la gran tribulación. Lucas 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, las señales, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención de hoy en adelante, cuando alguien venga a meterle miedo, el mundo se va a acabar, Putin va a acabar la tierra, Maduro va a invadir América. Dígale: mire, mister, mi redención está cerca.